Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas. Ya, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hemos dado una tolerancia de 5 minutos, entonces ya es prudente comenzar. Hemos programado para las 12:30. Bueno, en primera instancia, tengo que hacer una aclaración. Esta clase estaba programada para el 10 de agosto. Pedirles mil disculpas, se me presentó un contratiempo y por esa razón se está reprogramando el día de hoy. Entonces, bueno, era una explicación necesaria darla. Vamos a comenzar entonces con la presentación de semiología renal. Les voy a pedir por favor que escuchemos atentamente y vayan anotando ustedes las dudas que tengan. Y una vez que hayamos terminado la presentación de las diapositivas, hacemos las aclaraciones correspondientes. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar en este momento. Dame un segundo. Bien. Entonces, el tema es semiología renal, ¿no? La primera parte de semiología renal. No vamos a hacer nada de exploración, únicamente vamos a hacer la parte de anamnesis, signos y síntomas, antecedentes, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hacemos la valoración del paciente con patología renal, indudablemente lo primero que vamos a hacer es una anamnesis, como en todos los capítulos, ¿no? Ustedes saben muy bien que para hacer la historia clínica, lo primero es la anamnesis, el interrogatorio, ¿no? Y después vamos a hacer una complementación de la valoración del paciente a través del examen físico, que hoy no es motivo de la clase, ¿ya? Hoy básicamente es el tema de signos y síntomas, antecedentes y las modificaciones. Entonces, cuando nosotros valoramos el paciente renal, les decía, lo primero hacemos la anamnesis y en la anamnesis lo que recabamos sobre todo son las manifestaciones clínicas que se traducen en el motivo de consulta, ¿ya? Ahora, mucho cuidado cuando el paciente les dice que está viniendo porque le duele los riñones, ¿no? En realidad, cuando se sospecha de una determinada enfermedad, hay que preguntar cuidadosamente los signos y síntomas para ver si existe relación con patología renal, ¿no? En relación al dolor sobre todo, porque muchas veces el paciente viene con dolor lumbar, ¿no? Que no siempre refleja o que no siempre es la expresión de una enfermedad renal, sino más bien patología de la espalda baja que puede ser a nivel de la columna lumbar o de una contractura muscular, ¿no? Que muchas veces el paciente confunde con me duele mis riñones. Por eso es que cuando el paciente viene a la consulta y nos dice me duele mis riñones, es mejor preguntar o que el paciente nos diga dónde realmente le duele, ¿no? Si les duele entre los flancos, la región lumbar y el trayecto de las vías urinarias, bueno, probablemente sí sea un dolor relacionado con patología renal, pero si nos muestra la columna lumbar o la columna sacroconcigia, es un síndrome doloroso de espalda baja que no tiene que ver con patología renal. Entonces, vamos a hablar precisamente del dolor a diferentes niveles. Vamos a hablar de la disuria, que es un dolor a la micción. Vamos a hablar ampliamente de alteraciones de la micción, que podemos diferenciar en trastornos en la orina y los trastornos en la micción. Algunas modificaciones en relación al volumen urinario, solo les he puesto aquí polaquiuria, pero el paciente puede hacer oliguria, anuria, oligoanuria, etcétera. Algunas enfermedades renales vienen asociadas con alzas térmicas como fiebre y en el paciente renal cuando hay daño, sobre todo a nivel glomerular, el paciente presenta, o a nivel tubular, perdón, también el paciente presenta edemas, ¿ya? Entonces, eso es lo que en primera instancia vamos a desarrollar, ¿no? Pero hemos dicho, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos relacionados con lo que es la historia clínica. Ustedes saben muy bien que lo primero que está en la historia clínica es la filiación. Y en relación a la filiación del paciente, es importante tomar en cuenta la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque en relación a la edad se pueden presentar algunas patologías con Doctor, mayor frecuencia, ¿sí? doctor, disculpe, sus diapositivas no están pasando. ¿No se están pasando? No, Ya, seguimos a en ver, la primera. ya.
A ver, bueno, entonces vamos a seguir con este formato nomás. Quería mostrar toda la pantalla. A ver, ahora sí, la segunda. Sí, doctor, ahora la segunda. Ya, ya, bueno, quería mostrar toda la pantalla, pero vamos a ver, dame un segundito. Entonces, les decía, bueno, ahora estamos con edad, filiación, ¿estamos correcto? Sí, doctor. Ya, ahora sí, ya. Entonces ya hemos resuelto. Entonces les decía, es importante la edad. ¿Por qué? Porque, o sea, en relación a la edad puede haber más, ¿cómo os puedo decir? Es importante porque a determinada edad se presenta con más frecuencia determinada patología. Ejemplo, ¿no? Lo que dice aquí, es el tumor renal, su tumor de Wilms, que es un adenocarcinoma, ¿no? Es una patología típica de la infancia, ¿no? Muy frecuente después de los 8 años, en realidad entre los 3 a 8 años de edad. Entonces, bien difícil que pueda debutar un tumor renal en un paciente o un tumor de Wilms en un paciente que ya sea joven o adulto, ¿no? Por lo general es propio de la infancia. En cambio, bueno, también las glomerulonefritis debutan sobre todo en la infancia y en la adolescencia porque están asociadas a infecciones amigdalofaringias de tipo estreptocócico. Ustedes saben muy bien que las amigdalitis, la mayor parte son virales, pero muchas de estas pueden estar relacionadas con infecciones estreptocócicas. En la infancia me pueden dar unas glomerulonefritis, ¿ya? La tosis renal es más frecuente en la mujer, ¿no? Sobre todo entre los 25 y 45 años. Ahora, podemos hablar de una agenesia, de una agenesia renal. Uno dirá, pero ¿cómo uno no se va a dar cuenta? El tema es que si la agenesia renal es unilateral, el paciente no percibe que le falta un riñón. Y recién es entre los 15 y 16 años que empieza a notar un abultamiento del lado donde tiene el riñón. ¿Por qué? Porque ese riñón está compensando la función del lado donde falta, ¿no? Entonces, bien importante. La litiasis renal, que es una patología no más frecuente, es más, tiene más incidencia entre los 25 a 40 años. La tuberculosis renal tiene más incidencia entre los 20 a 30 años. Y el adenoma de próstata en el varón es una patología que por lo general se presenta después de los 40 años. Entonces, es bien importante tomar en cuenta estos elementos en relación a la edad, ¿no? Ahora, en relación al género también, ¿no? O sea, los varones tienen más incidencia de litiasis renal, nefrosclerosis, diabetes insípida, diabetes nefrógena. En cambio, las mujeres tienen más incidencia de pielonefritis, glomerulosclerosis e infecciones urinarias altas y bajas, ¿no? Después vamos a ver el por qué, ¿ya? La raza es otro elemento, ¿no? Que vamos a tomar muy en cuenta. Por ejemplo, se dice que en la raza negra hay más incidencia de tumores, ¿no? La ocupación, hay una relación con el frío y con las sustancias tóxicas que nos pueden generar algunas patologías. Se dice que las personas que trabajan o viven en ambientes fríos y húmedos, ¿no? Este elemento actúa como un factor de reactivación de los focos amígdalo-faringeos y el paciente muchas veces en estos climas suda profusamente, se concentra la orina y hay mayor tendencia a que haya precipitación de cálculos, o sea, de litos, ¿no? Por eso se dice que la frecuencia de cálculos es más elevada en climas calurosos y secos. Es importante tomar en cuenta también el tema de o sea, la ocupación y la procedencia, ¿no? La clima y la alimentación. En relación a los antecedentes hereditarios, no podemos dejar de lado la glomerulonefritis aguda. Hay familias, entre comillas, litiásicas, ¿no? En la que los cálculos del riñón coinciden con los cálculos biliares, es decir, hay familias que tienen tendencia a hacer litiasis vesicular y litiasis renal, y eso se los considera como familias litiásicas. Entonces, bien importante preguntar los antecedentes hereditarios, ¿no? En relación a los antecedentes personales patológicos,
Importante preguntar antecedentes de infecciones o cálculos recurrentes de las vías urinarias, cirugías renales. De hecho, sabemos muy bien que la diabetes mellitus a la larga me va a generar una lesión glomerular si no manejo adecuadamente la diabetes mellitus. Y al final el paciente con diabetes mellitus puede terminar en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Los pacientes con gota e hipertensión sistémica también pueden generar, sobre todo la hipertensión arterial sistémica, también puede terminar en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Cuando nosotros hagamos anamnesis vamos a preguntar el uso de fármacos tóxicos, ¿no? Que me van a generar una nefrosis aguda. Las infecciones de diversa etiología y también voy a tomar en cuenta en lo que se refiere al riñón las enfermedades del colágeno, que comúnmente decimos colágenopatía, ¿no? Dentro de esos, el lupus eritematoso sistémico, que me puede generar lesiones renales irreversibles, ¿ya? Entonces, todos esos elementos voy a tomar en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a ir desarrollando lo que les decía, los signos y síntomas principales, ¿no? Hay que diferenciar entre un dolor renal como tal, un dolor pielo-uretral, que se refiere a la pelvis renal, y un dolor vesical. Cuando hablamos del dolor específicamente, bien, vamos a pasar a esta diapositiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos específicamente del dolor renal, ¿no? O sea, regresamos, estamos hablando de el riñón como tal. Hay que aclarar que el parénquima renal tiene muy poca inervación, ¿no? Por lo general, el parénquima renal no duele. ¿Qué es lo que duele? La cápsula que envuelve al riñón. Entonces, la cápsula que envuelve al riñón no es una cápsula elástica. Por lo tanto, cuando el riñón empieza a aumentar de tamaño por alguna razón, esa distensión de la cápsula renal genera un dolor, a ver que lo podemos definir, vamos a hablar precisamente de eso ahora, ¿no? Por decir, el parénquima renal es pobre en terminaciones sensitivas y los procesos son indoloros, excepto en qué circunstancias, cuando hay una lesión vascular, una isquemia, o cuando hay un aumento de volumen y en ese caso duele la cápsula, ¿no? Entonces, cuando hay isquemia, puede llegar el paciente al infarto de la arteria renal, ¿sí? En estos casos, el dolor, obviamente, si hay un infarto de la arteria renal, el dolor va a ser muy intenso. El paciente va a hacer hipertensión arterial, va a hacer hematuria, al mismo tiempo va a tener palidez, sudoración, taquicardia, náuseas, vómitos intensos e inconocibles. Entonces, tiene manifestaciones sistémicas relacionadas con el infarto, ¿no? En cambio, si solo hay aumento de volumen, el dolor que va a presentar es primero la localización. En el plano posterior, en la región lumbar, en el plano anterior, en el flanco, ¿no? Todo dolor que es de víscera maciza por distensión de la membrana o de la cápsula que envuelve se lo define como un dolor sordo, porque muchas veces el paciente no lo define con precisión. Nos muestra dónde le duele, pero no le da una característica particular, como es en el caso de las vísceras huecas, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, duele la vesícula, dice me retuerce. Cuando duele el estómago, me arde, me quema, o a veces se me punza. Pero cuando se trata del riñón, muchas veces el paciente no puede darle un calificativo preciso a ese dolor, ¿no? A veces dice, doctor, me duele, no sé, pero me duele. Entonces, ese es un dolor, entre comillas, sordo y tenaz, ¿no? Que algunos autores lo describen como dolor en tirante o tensión dolorosa. ¿Dónde? En el ángulo costovertebral, o sea, por debajo de las costillas y por fuera del músculo sacroespinal, por debajo de la 12ª costilla, más o menos ahí es la localización de los riñones, ¿no? Tiene una irradiación por la región subcostal al ombligo y al hipogastrio, siguiendo el trayecto de los uréteres, ¿no? Entonces les decía, básicamente este dolor es por distensión de la cápsula renal, ¿ya? Cuando se habla de dolor renal, el dolor aumenta en la marcha, cuando se mueve, calma en el reposo, ¿no? Eso es en relación al dolor renal. Ahora vamos a hablar de lo que es el dolor pielo-uretral. O sea, ya estamos hablando de la pelvis renal.
Cuando hablamos del dolor pielo-ureteral, específicamente estamos hablando del famoso cólico nefrítico o cólico renal, ¿no? El cólico nefrítico, su nombre está diciendo, ¿no? Cólico. Es un dolor de tipo retortijón, de inicio brusco, intermitente, sin horario. Se dice que es paroxístico y severo. Es decir, si comparamos el cólico nefrítico con el cólico biliar, el cólico renal es más intenso que el cólico biliar, ¿no? Alguna vez han debido ver ustedes un paciente con cólico biliar que es más frecuente que el cólico renal, es intenso. Entonces, ahí añádanle más dolor, por eso dicen que es paroxístico severo, ¿no? Donde es más intenso en la región lumbar, en el plano posterior, estamos viendo acá en la región lumbar, y en el plano anterior en el flanco, y su irradiación es en función al trayecto de las vías urinarias, es decir, se va a irradiar hacia la región inguinal, dependiendo del sexo, si es varón en el testículo, si es mujer hacia el lado mayor, puede llegar en el varón hasta el meato uretral e incluso a la cara interna del muslo, ¿no? Entonces, esta es la irradiación típica del famoso cólico renal o cólico nefrítico, ¿no? La duración, por lo general, son de 2 a 3 horas, ¿no? Con espacios intermitentes, pero en algún momento cuando ya el cálculo está obstruyendo por completo la vía urinaria, puede hacerse continuo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? Obstrucción, ¿no? O sea, hay un obstáculo que puede estar a diferentes niveles, puede estar en la desembocadura piel-uretral o a cualquier nivel del uréter. Entonces, ¿por qué duele? Porque todo conducto tiene un peristaltismo. Entonces, al haber una obstrucción, el peristaltismo trata de vencer esa resistencia y obviamente duele todo lo que está por encima de la obstrucción, ¿sí? Por eso se dice que el cólico nefrítico viene a ser la respuesta a la distensión del uréter por encima del obstáculo intrínseco cuando se trata de arenillas, cálculos, coágulos, tumores, etcétera, ¿no? Aunque la obstrucción también puede ser extrínseca en el caso del acodamiento del uréter cuando el paciente hace una tosis renal. Entonces, esa es la característica del cólico renal o cólico nefrítico, que vendría a ser sobre todo un dolor de tipo pielo-ureteral, ¿sí? Si vamos bajando de la vía urinaria, tendríamos que hablar ahora del dolor vesical, ¿no? Y cuando hablamos del dolor vesical, estamos hablando de un dolor que se localiza, ¿dónde? En la región hipogástrica, ahí se proyecta la vejiga, ¿no? Puede reflejarse en el varón hasta el glande y hasta el meato uretral en la mujer. Es un dolor que se produce también, primero por distensión de la vejiga, ¿no? El dolor vesical, sobre todo por distensión de la vejiga que se inflama en el caso de una cistitis, ¿no? Y puede estar asociado, si fuera una infección urinaria baja, a disuria, a polaquiuria, a piuria y hematuria, ¿no? Ahora, muchas veces solo hay distensión sin signos de infección en el caso de la prostatitis. El paciente cuando tiene hipertrofia prostática produce un globo vesical y el globo vesical empieza a distenderse y esa distensión de la vejiga puede provocar también dolor vesical, pero asociado a retención urinaria porque el paciente no va a poder miccionar, ¿sí? Eso en relación al dolor vesical. Entonces tenemos que ver la localización. Entonces les decía, es intenso, se localiza en el área suprapúbica, la mayor parte de las veces está asociada a infecciones, a una cistitis intersticial, a una ulceración de la vejiga que es menos frecuente, puede estar relacionado con tuberculosis renal, lo que les decía hace un momento, la retención urinaria crónica por obstrucción del cuello de la vejiga en el caso de prostatitis o una vejiga neurogénica son las causas más frecuentes, ¿ya? Bien. En el varón tenemos que indagar sobre un dolor próstato-vesical, ¿no? En el varón, a partir de los 40 años,
es frecuente que empiece a presentar una prostatitis, una inflamación de la próstata. Así como la mujer tiene su menopausia a partir de los 40 años, el paciente varón también tiene pues su menopausia a partir de los 40 años, ¿no? En realidad su andropausia sería no menopausia. Y una de las primeras manifestaciones es la inflamación de la próstata, y la prostatitis me va a generar de inicio un dolor que por lo general también se presenta, ya les he dicho, si hay retención urinaria en hipogastrio, pero sobre todo se va a irradiar al periné, al escroto y al pene, ¿no? Y en algunos casos el paciente puede referir como una ocupación rectal. Entonces aquí estamos viendo un aumento de tamaño de la próstata que va a generar una obstrucción de la vía urinaria. Si produce distensión de la vejiga, el dolor se presenta en hipogastrio, pero sobre todo a nivel del periné, el escroto y del pene, ¿no? La primera manifestación clínica de la prostatitis es la dificultad en la micción, imposibilidad para orinar, que en algunos casos, si el paciente hace una infección urinaria, va a ser fiebre, ¿no? Este dolor compromete toda la zona vecina, como les decía, ¿ya? Ahora, puede haber una prostatitis crónica, ¿no? Es decir, el paciente ya tiene crisis recurrentes de cistitis. ¿Por qué? Porque como se obstruye la vejiga, es decir, la uretra, y no se elimina por completo la vejiga, hay mayor tendencia a desarrollar infecciones urinarias bajas, ¿no? En estos casos, el paciente también refiere un dolor perineal o suprapúbico persistente, es decir, por encima en la región del pubis, ¿no? Y puede estar o no acompañado de dolor al orinar, ¿ya? Eh, Hablamos de prostatismo con polaquiuria y disuria, ¿no? En muchos casos que puede asemejarse a una obstrucción prostática, cuando por alguna razón existe una obstrucción de la vía urinaria sin aumento de tamaño de la próstata. Bien, entonces es importante tomar en cuenta algunas características relacionadas con el adenoma de próstata, ¿no? O sea, hablamos de un adenoma prostático. En el adenoma prostático no se olviden que hay que tomar en cuenta que se pueden presentar tres fases, ¿no? Una fase congestiva, donde el paciente puede tener polaquiuria nocturna, es decir, aumenta la frecuencia de las micciones durante la noche. Hay dificultad para iniciar la micción, es decir, les cuesta comenzar a orinar. El chorro por lo general es delgado y sin fuerza. En todos los pacientes con prostatitis, uno de los primeros elementos que se modifica es el chorro, ¿no? O sea, el paciente con prostatitis no tiene la capacidad de orinar con un chorro normal ni a distancia, ¿no? No como lo hace un niño, por ejemplo, ¿no? Los niños miccionan con toda facilidad, con un buen chorro y de paso con muy buena distancia. El paciente prostático no, lo primero que pierde es el grosor en el chorro y la distancia, por eso es que muchas veces termina mojando la ropa interior, mojando los zapatos, ¿ya? En la fase de residuo vesical, además de la polaquiuria nocturna, ya se añade polaquiuria diurna. Es decir, si antes orinaba de noche con más frecuencia, ahora además de orinar de noche con más frecuencia, orina también de día. O sea que la polaquiuria ya es continua en el día y en la noche, ¿no? Y a veces puede tener malestar general, ¿ya? Al final el paciente con adenoma prostático termina haciendo una retención urinaria que se traduce con distensión de la vejiga, ¿no? Porque lo que va a hacer es una micción por rebosamiento, es decir, como la vejiga está llena, va a empezar a hacerse vencer de a poquito y puede terminar orinando gota a gota, ¿no? Ahora, estos pacientes, si hacemos una revisión sistémica, podemos encontrar fenómenos generales como lengua sabural, halitosis, puede estar asociada a diarrea, náuseas y vómitos, ¿no?
Otro cuadro que voy a tomar muy en cuenta en el sexo masculino es la inflamación de las vesículas seminales, que se define como una vesiculitis seminal aguda, ¿no? La vesiculitis seminal aguda también me va a generar dolor en el hipogastrio, en la región inguinal, dependiendo de los lados afectados en la fosa ilíaca correspondiente, que puede ser derecha e izquierda, ¿no? Y dolor que también corre por el cordón deferente y los testículos. Es importante tomar en cuenta la vesiculitis seminal aguda porque puede ser motivo de diagnóstico diferencial de una apendicitis si el lado afectado es el lado derecho, ¿ya? Entonces, muchas veces el dolor en fosa ilíaca derecha secundaria a una vesiculitis seminal aguda me puede hacer confundir con una apendicitis. Entonces, sí es importante tomar en cuenta para un diagnóstico diferencial. Bien, entonces hemos hablado del dolor renal, pilouretral, vesical, próstato-vesical. Ahora tenemos que hablar de la uretra, ¿no? En relación al dolor de la uretra, la inflamación de la uretra como tal se conoce como uretritis, ¿no? En el caso del varón, la uretritis se reconoce por una erección penosa, es decir, que cuando existe erección a nivel del pene, esta puede estar acompañada de dolor, ¿no? En el varón es bien frecuente dolor durante la micción en los casos muy agudos, ¿no? Y ciertas, como dice, ciertas molestias císticas, o sea, la disuria, la polaquiuria, sobre todo la polaquiuria nocturna, ¿no? Entonces, el dolor uretral es más manifiesto y más evidente en el varón que en la mujer. ¿Por qué? Porque por la anatomía misma, ¿no? El varón tiene una uretra más larga que la mujer. La mujer, más que tener dolores o manifestaciones clínicas en la uretra, tiene manifestaciones clínicas a nivel de la vagina y del cervix uterino, ¿ya? Entonces, más que uretritis, hacen cervicitis. Una de las patologías infecciosas más frecuentes que provocan uretritis en el varón es la gonorrea, ¿no? Que puede generar incluso eliminación de secreción purulenta a través del glande, ¿ya? Bien. Entonces, miren, cuando hablamos de dolor de las vías urinarias, eh, hay que diferenciar de dónde está produciendo el daño, ¿no? Si el daño es en el riñón, dolor renal. Si es en la pelvis y en los uréteres, dolor pielo-ureteral. Si es en la vejiga, dolor vesical. Si es varón, puede haber un dolor próstato-vesical, ¿no? Y en el varón también es frecuente el dolor uretral. Ahora, no estoy diciendo que la mujer no tenga dolor uretral. Claro que sí. Por ejemplo, las mujeres que tienen infecciones urinarias bajas, que son más frecuentes, o sea, las cistitis son más frecuentes en la mujer que en el varón, presentan muchas veces disuria, ¿no? Dolor durante la micción, incluso acompañado a hematuria, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta. Ahora, lo que les decía al empezar la clase, cuando yo voy a valorar el paciente renal, tengo que valorar los trastornos en la evacuación de la orina y tengo que valorar las alteraciones en la orina, ¿ya? Primero vamos a ver los trastornos en la evacuación de la orina, o sea, no vamos a ver todavía los cambios que puede haber en la orina, sino vamos a ver alteraciones en cuanto al volumen y a la frecuencia durante la micción, ¿no? Ustedes saben muy bien que un individuo normal, un adulto normal, mi orina de 4 a 6 veces al día, ¿no? Bueno, estamos hablando, entre comillas, día en el tiempo en el que el paciente está activo. O sea, no estoy hablando en relación a la presencia del sol que nos está iluminando, si no estoy contando estas 4 o 6 veces desde en el momento en que está despierto, pues desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces, por lo general son 4 a 6 veces, ¿no? Y con un volumen urinario que puede oscilar entre 700 a 2000 ml, que va a depender también de la ingesta de líquidos y de la actividad que el paciente realice, ¿no? Si es un paciente que toma poco líquido y de pronto no hace, y está en un clima cálido, ustedes saben muy bien, se pierden líquidos a través de la piel, no va a modificarse el volumen urinario. Pero no puede ser menos de 500 y en algunos casos se dice no más de 3000, que son los rangos, ¿no? Como promedio nosotros filtramos un ml de orina por minuto.
de tal forma que como promedio eliminamos 1500 ml en 24 horas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los cambios que tengo que tomar en cuenta en relación al volumen urinario? Son sobre todo la poliuria, la oliguria, la anuria, ¿no? En algunos casos, la poliuria es un aumento del volumen urinario, la oliguria es una disminución del volumen urinario y la anuria prácticamente viene a ser un cese de la función renal donde el paciente ya no micciona. Cuando hablo de poliuria, la definición dice es un aumento en la cantidad de orina emitida en 24 horas del día mayor a 2500 ml. Eso es lo que describe, por ejemplo, SUROS, ¿ya? Sin embargo, alguna otra literatura dice que se puede orinar hasta 3000 ml en el día, ¿no? Es un poco difícil establecer el límite, es decir, 2500, 3000, porque ya les he dicho, primero depende de la cantidad de líquidos que estoy ingiriendo, segundo, de la carga de solutos que voy a ingerir en estos líquidos. No es lo mismo tomar agua que tomar agua azucarada, ¿no? Por si acaso, o agua con sal, que es bien diferente, ¿no? Pero nos tendríamos que fijar, si ustedes quieren, un rango entre 2500 a 3000 ml, ¿sí? Entonces, un débito urinario mayor a 3 litros en el adulto ya puede ser considerado como poliuria y obviamente requiere ser estudiado, ¿no? Porque desde el punto de vista de enfermedad renal, la presencia de poliuria me puede estar hablando de una enfermedad túbulo-intersticial, ¿no? O de una enfermedad, de una tubulopatía que podemos decir que es perdedora de sal, o en definitiva, la poliuria me puede estar hablando de una necrosis tubular aguda. Entonces, son muchas las causas. Ahora, obviamente, si hablamos de una enfermedad tubulointersticial o de una enfermedad de una tubulopatía perdedora de sal, tenemos que hacer nomás referencia a algunas patologías como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben muy bien que la triada de la diabetes es poliuria, polifagia, polidipsia. Ahorita vamos a hablar de eso, de esos aspectos, ¿no? Ahora, la poliuria puede ser pasajera, es decir, el paciente puede tener una micción transitoria cuando ingiere harto líquido o agua en situaciones emotivas, ¿no? Nos pasa eso cuando estamos nerviosos y peor en el frío, orinamos más cantidad de orina, pues a veces eso nos pasa cuando estamos esperando nuestro examen y nos hacen esperar mucho tiempo y ya nos da ganas de orinar más de lo normal y eso es fisiológico. Ahora, existen medicamentos que eh, aumentan la eliminación de líquidos, las enfermedades infecciosas, o si el paciente de pronto tiene edemas que se están reabsorbiendo y en esos casos empieza a presentar poliuria. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el paciente cardíaco, ¿no? Si ustedes recuerdan las características del edema cardíaco, el paciente con falla cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca congestiva derecha, en el día tiene oliguria, elimina menos, ¿por qué? Porque va a empezar a hincharse, hace edemas. Y en de noche empieza a tener nicturia, elimina líquidos porque en el reposo el corazón se compensa. Entonces, miren, puede haber episodios pasajeros de poliuria y oliguria. En este caso específicamente estamos hablando de poliurias pasajeras, ¿no? Ahora, las poliurias también pueden ser crónicas, ¿no? En el caso de algunas patologías. Ejemplo, por diuresis osmótica, lo que les decía hace un momento. Hay un exceso de sustancias disueltas, ¿no? Es decir, la cantidad de glucosa en sangre se incrementa considerablemente y esto hace que el paciente, además de tener glucosuria, ¿no? Empiece a tener poliuria. Eso es lo que ocurre en la diabetes mellitus, sobre todo de tipo 2, ¿ya? Puede haber también poliurias por lesión renal en las nefritis crónicas, en las enfermedades, en las tubulopatías, en la tuberculosis renal, o puede haber poliuria por trastornos hipofisiarios, que es el otro tipo de diabetes que vendría a ser la diabetes insípida. Entonces, ya sea por
una diuresis osmótica o por un trastorno hipofisiario, la diabetes siempre me va a dar poliuria. Pues uno de los primeros elementos que hoy, lógicamente, pues si mi paciente orina mucho, una de las primeras causas que tengo que descartar es la diabetes, ¿no? Lógicamente que si descarto diabetes mellitus y diabetes insípida, voy a buscar las otras causas que serían las nefritis, las tubulopatías, tuberculosis renal, que en nuestro medio tuberculosis renal es una patología con alta incidencia, ¿sí? Bien, no voy a dejar de tomar en cuenta también algunas poliurias por alteración a nivel del centro de la sed, ¿ya? Bien, entonces eso es cuando el paciente orina más de lo normal. Ahora vámonos al otro extremo, cuando el paciente empieza a orinar menos. Cuando empieza a orinar menos hablamos de una oliguria, ¿no? La oliguria viene a ser una micción de menos de 500 ml día, es decir, estamos hablando de 24 horas, ¿no? En el adulto, y si cuantifico en niños, menos de 24 ml kilogramo de peso en niños. Ahora, alguna literatura, eso también yo quiero dejarlo en claro, habla de 400 ml, menos de 400 ml. Pero la mayor parte de los autores coinciden con que el límite es 500 ml, ¿no? Se dice que esa es la cantidad, existe, o sea, podemos definir como una disminución menos de 500 ml y no es arbitraria esta clasificación, ¿no? De decir 500 ml, ¿no? Porque se dice que esta es la cantidad mínima que necesitamos para excretar la carga ácida diaria que tiene la orina. Entonces, por eso es que con 550, 600 no hablamos de oliguria. Obviamente estamos hablando de un volumen urinario más bajo de lo normal, pero se dice que con 500 ml puedo, entre comillas, depurar bien la carga ácida diaria que genera nuestro organismo, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el promedio de 500 ml para oliguria. Sin embargo, alguna literatura y con algún fundamento también valedero habla de 400 ml, ¿no? Eh, Ahora, lógicamente, puede haber oliguria en un individuo que está sujeto a un déficit, a una ingesta deficiente de líquidos y que además tiene una sudoración excesiva, ¿no? Es decir, si yo no tomo líquidos y transpiro, lógico, mi volumen urinario va a bajar y eso no significa que tenga patología, ¿no? Sin embargo, al margen de la patología renal, también va a haber oliguria en los casos de deshidratación severa, ¿no? Obviamente la deshidratación severa me puede llevar a una falla prerrenal, ¿no? Es bien importante, por eso les decía, el aporte de líquidos en un individuo es bien importante. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno hace una huelga de hambre puede dejar de comer, pero no puede dejar de beber líquidos, porque nos tenemos que asegurar que haya un flujo renal permanente y adecuado, ¿no? Ahora, los procesos inflamatorios infecciosos como las glomerulonefritis aguda, la necrosis tubular aguda, las obstrucciones parciales de las vías urinarias también me pueden generar oliguria, ¿no? Entonces, es importante establecer que si el paciente está orinando menos de lo normal, primero indagar sobre el aporte de líquidos y sobre su actividad. Si está tomando menos de lo normal y ha tenido mucha actividad, entonces voy a pensar pues que es una oliguria por falta de aporte y por sudoración excesiva. Pero por ahí el paciente me dice, no, doctor, yo estoy tomando los líquidos en la cantidad que normalmente tomo, entonces voy a buscar pues y no estoy deshidratado, porque lógicamente voy a preguntar si no tiene diarrea, si no está vomitando, etcétera. Pues voy a buscar una lesión glomerular o una lesión tubular que me puede estar ocasionando esa oliguria, ¿sí? Entonces, ahora, al igual que las poliurias, las oligurias las podemos clasificar por disminución del filtrado glomerular, ¿no? Donde existe una disminución del flujo sanguíneo renal por una insuficiencia cardiocirculatoria, puede ser por vasoconstricción de la arteria eferente glomerular en el caso de la hipertensión arterial o definitivamente por una lesión glomerular en el caso de las glomerulonefritis. Ahora, esta oliguria también les decía puede deberse a un daño tubular, ¿no? En esos casos, las alteraciones de los túbulos renales pueden generar oliguria por resorción masiva de agua y electrolitos.
es decir, se absorbe más de lo normal. Entonces no hay un buen flujo urinario por obstrucción tubular o compresiones mecánicas extrínsecas, ¿no? Ahora, en algunos casos, las oligurias también pueden acompañar a la fase edematosa de las nefropatías, sobre todo en el síndrome nefrótico. Al terminar la clase vamos a hablar un poquito del edema en el síndrome nefrótico y esta puede ser una causa de oliguria, ¿sí? Entonces, miren, hemos hablado de una poliuria, donde el volumen urinario aumenta más de lo normal. Hemos hablado de una oliguria, donde hay una disminución del volumen urinario. Y ahora tenemos que hablar de una anuria, ¿no? ¿Cuándo digo que el paciente está en anuria? Cuando hay una cese de la secreción renal menos de 100 ml en 24 horas, ¿no? Es decir, si mi paciente elimina menos de 100 ml, no o sea, en ese caso digo que está en anuria. ¿No? Ahora, no estoy diciendo orina anuria cero, es decir, que no orine nada, pero si es menos de 100 ml, ya tengo que hablar de anuria, ¿no? Por lo general, les estoy diciendo que tengo que pensar en un cese de la secreción renal, ¿no? O sea, se está alterando significativamente la función renal. Alguna literatura habla de una oligoanuria cuando es 100 ml o menos, y habla de anuria cuando no hay nada de orina, ¿no? Pero en general, si es menos de 100 ml, vamos a referirnos con una anuria. Entonces, la anuria ya me puede estar indicando una insuficiencia renal aguda, ¿no? O la fase terminal de una insuficiencia renal crónica, en menos ocasiones, un infarto de la arteria renal o una necrosis cortical. Lógicamente, el infarto renal y la necrosis cortical van a venir con mucha signología, ¿no? Hace rato les decía, el infarto renal, o sea, todo infarto, toda isquemia provoca un dolor, pues un dolor, y más si es infarto, si es necrosis, ¿no? En cambio, la insuficiencia renal crónica a veces es silenciosa, pues. El paciente, ¿qué es lo primero que empieza a tener? Palidez, anemia. Porque no se olviden que el riñón es un elemento importante en la producción de eritropoyetina, que es el elemento fundamental para la producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces muchas veces el paciente da cuenta ni siquiera porque tiene una alteración a nivel del volumen urinario, porque puede haber insuficiencias renales con volumen urinario adecuado, sino por la palidez, ¿no? Y después recién hace anurias. Entonces, bien importante tomar en cuenta el tema de la anuria, ¿ya? En la fase aguda, el paciente, siempre decimos, ¿no? Si yo tengo un paciente con una enfermedad aguda y no está orinando, me paro las orejas, porque necesito compensar a ese paciente que puede estar haciendo una insuficiencia renal aguda. Y si no lo compenso, va a ir a la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Por eso es que en todo paciente que tiene una patología de base, bien importante valorar el volumen urinario. Bien, eso en relación a la anuria. Ahora, igual que la oliguria, la anuria también la puedo clasificar, pues. En renal, cuando por decirles, no hay riñón, por alguna razón, o puede haber una extirpación errónea del riñón. Una anuria prerrenal, ¿no? Que es de causa circulatoria. Es decir, no hay un buen flujo sanguíneo hacia el riñón. Puede ser por hipovolemia, el paciente puede estar con un volumen sanguíneo bajo, puede estar con una presión baja, ¿no? Eso es lo que, por una hemorragia, por diarrea o por shock, ¿no? Es lo que pasa en el shock séptico. Baja considerablemente el volumen de sangre hacia los riñones y el paciente hace una anuria prerrenal. Pero sobre todo vamos a tomar en cuenta la anuria renal que tiene una causa secretora, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Las nefropatías bilaterales, las glomerulonefritis, la esclerosis renal, las tubulopatías, la tuberculosis, la litiasis bilateral. Entonces eso es bien importante que cuando yo tengo anuria trate de establecer si el problema es prerrenal y renal, ¿no? Obviamente no voy a descartar el tema de la anuria renal, es mucho menos frecuente, pero ¿cuántas veces se ha visto, ¿no? Que han extirpado el único riñón sano de una persona que puede generar una anuria renal? Entonces, es importante diferenciar si el paciente está haciendo una anuria prerrenal o renal, ¿ya? Ahora, puede haber también, pues, entre comillas, anurias postrenales
que no vendrían a ser específicamente anurias como tal, ¿no? Porque el riñón está produciendo la cantidad, está filtrando la cantidad de orina necesaria, pero hay obstrucción a nivel que pueden ser por cálculos o tumores, ¿no? En esos casos hablamos, entre comillas, de una anuria postrenal o en una anuria psicógena, donde más que anuria el paciente está haciendo una retención urinaria. Entonces, pacientes, por ejemplo, ponemos una sonda vesical y vamos a vaciar la vejiga y va a haber orina, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta. Las verdaderas anurias como tal, entonces, serían la anuria prerrenal y la anuria renal, ¿ya? Bien. Entonces, esas son las alteraciones en, en relación al volumen urinario. La poliuria, la oliguria, y la anuria, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de las alteraciones en relación a la frecuencia y al ritmo urinario. Algo que ustedes han debido escuchar con mucha frecuencia es el término nicturia. ¿Qué es una nicturia? Aquí está la definición. Micciones durante la noche. Pero, ojo, ¿cuál es el elemento fundamental? Con una inversión del ritmo normal de la diuresis. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de orina emitida durante la noche supera a la del día. Este es el elemento para decir hay nicturia, ¿no? Es decir, porque fisiológicamente nuestro organismo produce más volumen urinario en el día y muy poco durante la noche, ¿no? Por eso los niños, por ejemplo, se pueden acostar perfectamente a las 9 de la noche y permanecer tranquilamente al día siguiente hasta las 9 de la mañana o más, es decir, más de 12 horas sin necesidad de miccionar, porque de noche el volumen urinario en cuanto a su producción es mínima o es menor a la del día. Pero el paciente que hace nicturia tiene una inversión del ritmo con una inversión del volumen, es decir, el volumen urinario supera la del día. ¿Por qué es importante? Porque la nicturia puede ser una manifestación clínica de insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Les he explicado, el paciente cardíaco de día retiene líquidos, o sea, hace oliguria diurna y de noche, como el corazón se compensa en el reposo, funde sus edemas y el paciente orina de noche. En cambio, el paciente renal, si bien despierta hinchadito, pero ese líquido en un tercer espacio hace que el paciente durante la noche también empiece a eliminar orina, ¿no? Entonces, miren, solo con nicturia yo tengo la obligación de descartar si mi paciente no está haciendo insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Ahora, lógicamente no son las únicas causas, ¿no? Porque también puede haber otras enfermedades edematizantes, o sea, las enfermedades que producen edemas me pueden provocar nicturia, una insuficiencia hepática me puede provocar nicturia, o las lesiones renales o las nefropatías que me pueden provocar nicturia, pero en menor incidencia que la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, tengo que diferenciar la nicturia de la nocturia. La nocturia en realidad es también una misión nocturna, pero la causa es diferente. Hipercontractilidad o hipersensibilidad de la vejiga, donde no se altera el volumen urinario. O sea, en la nocturia el paciente puede orinar varias veces, pero su volumen urinario siempre va a ser menor de noche que en el día. Pero no se está alterando el volumen, solo se está presentando una alteración en la frecuencia de las micciones. Es decir, orina también de noche porque hay una hipercontractilidad o una hipersensibilidad de la vejiga o de la uretra, ¿ya? Entonces, bien importante diferenciar nicturia de nocturia, porque la nocturia no es signo de infección, no es de insuficiencia cardíaca ni de insuficiencia renal, ¿sí? Puede ser más un signo, por ejemplo, de una vejiga neurogénica, de una infección de vías urinarias bajas, de una uretritis, etcétera. Bien, si hablamos de alteraciones en la eliminación de la orina, también tengo que hablar de una obsuria. ¿Qué es la obsuria? Es el retraso en la eliminación de agua ingerida, donde se dice que demora 4 o más horas después de haber ingerido el líquido, ¿no? De hecho, la obsuria no es una manifestación clínica de enfermedad renal, sino más bien es una manifestación clínica de una hipertensión portal
o de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Normalmente nosotros, después de ingerir líquidos, eliminamos estos líquidos máximo en un lapso de 2 horas. Pero este retraso llega a 4 o más horas. Es propio, como les digo, sobre todo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no voy a descartar la causa de la hipertensión portal. Eso en relación a la obsiuria, ¿ya? Ahora, vamos a seguir hablando de trastornos en la micción. Y uno de los trastornos de la micción frecuentes es la polaquiuria, ¿no? Diferente de la poliuria. Ojo, se parecen los términos, no son los mismos. La poliuria es un aumento del volumen urinario, la polaquiuria es un aumento en la frecuencia de las micciones. Por eso, cuando hablo de polaquiuria, cuando hay micción frecuente, de poco volumen e imperiosa sin alteración del volumen global diario. O sea, puedo seguir orinando mis 1500 ml en 24 horas, pero lo voy a eliminar en más veces, ya no en las 4 a 6 veces que les he dicho. En términos sencillitos, orino poquito y de cada rato. Esa es una polaquiuria, ¿no? Y por lo general es signo de infección urinaria, de la cistitis, de una pericistitis, de compresiones vesicales, de pielonefritis, cálculos renales, ureterales, vesicales, ¿no? Esas son las causas más frecuentes de una polaquiuria. Ahora, lo que les decía hace un momento, debo diferenciar si la polaquiuria es diurna, sin nicturia, ¿no? Puede ser aguda o crónica en el caso de las tensiones nerviosas, puede estar relacionado con enfermedades que me van a causar fibrosis de la vejiga, ¿no? Como la tuberculosis, la esquistosomiasis o la cistitis intersticial. Tengo que ver también la posibilidad de afecciones en órganos vecinos. En el caso de las mujeres, la salpingitis, el embarazo, y en el caso del varón, las prostatitis, ¿no? Entonces son múltiples las causas, pero les estoy diciendo, polaquiuria sobre todo es una manifestación clínica de una infección urinaria, sobre todo baja. Y estoy hablando de infección urinaria baja, estoy hablando de vejiga y de uretra, ¿ya? Tanto en el varón como en la mujer. Entonces, el paciente, en sus palabras, ¿qué nos dice? Estoy orinando más seguidito y poquito, ¿no? Entonces, no se altera el volumen, se altera la frecuencia. Ahora, otra cosa es que el paciente me diga, doctor, estoy orinando con dolor. Esa es una disuria, ¿sí? Perdón. La disuria es una micción, como dice la diapositiva, dolorosa, ¿no? Ahora, no me voy a quedar pues solo con decir, me duele. A mi paciente le voy a preguntar, ¿le duele al empezar a orinar? ¿Le duele al terminar de orinar? ¿O le duele durante toda la micción? Toda la micción, ¿no? Porque las causas son diferentes, ¿sí? Puede haber una estenosis cicatrizal de la uretra, puede ser de causa prostática, puede ser por afecciones a nivel de la vejiga, pero también, y con alta incidencia, procesos infecciosos de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias bajas vienen con disuria y polaquiuria, y a veces incluso hematuria, es decir, orinas con sangre, ¿no? Por lo general, bueno, si hablo de disuria, no me voy a preocupar mucho de una lesión renal, ¿no? Porque la disuria, dice, no es un síntoma de enfermedad renal, sino más bien de un trastorno de las vías urinarias bajas o vías urinarias inferiores. Por eso se dice que la disuria es el primer síntoma de una infección de tracto urinario, ¿sí? El paciente que empieza a hacer una infección de vía urinaria baja, una cistitis, una uretritis, lo primero que presenta es dolor durante la micción, ¿sí? Bien, es importante tomar en cuenta que puede haber algunas micciones dolorosas, pero ya con alguna característica particular como es la estranguria, que es una micción muy dolorosa, pero en poca cantidad, ¿no? Viene a ser una micción gota a gota, ¿ya? Ahora, algunas manifestaciones clínicas también pueden acompañarse con tenesmo vesical. ¿Qué es el tenesmo vesical? Es el deseo continuo, doloroso e ineficaz de orinar, ¿no? Hay un tenesmo rectal también, ¿ve? Cuando el paciente
tiene deseo continuo de defecar, ¿no? Pero que no llega a progresar. Entonces, así como hay un tenesmo rectal, hay un tenesmo vesical. En estos casos la emisión de orina es difícil, el paciente siente ese deseo reiterado de orinar, pero no puede evacuar por completo, ¿no? Hay que tomar en cuenta también en los trastornos de la micción por rebosamiento, que algunos dicen rebalsamiento. Esto es típico de los pacientes varones que tienen una hipertrofia prostática, donde la orina se elimina gota a gota, por eso se llama por rebosamiento, estás rebalsando, ¿no? Pero al mismo tiempo la vejiga va a estar grande, por eso es que a nivel de la región del hipogastrio, el paciente va a presentar una tumoración que se debe a un globo vesical. Que si en ese momento yo pongo una sonda vesical a mi paciente, seguro que voy a obtener un volumen importante de orina, casi llegando a 1 litro de líquido o de orina que voy a obtener, ¿no? Bien, entonces tengo que también en los trastornos de la micción hacer referencia a la retención urinaria, ¿no? Entonces, hace un momentito he hablado de un globo vesical. Esta es la foto de un globo vesical, ¿no? Miren, parece un tumor abdominal, pero en realidad es la vejiga que está distendida. Entonces, en algunos casos, más que micción por rebosamiento, porque en la micción por rebosamiento todavía la orina sale gota a gota. Pero ya cuando hay una retención urinaria como tal, la orina ya no sale ni gota a gota. Entonces hay una imposibilidad de evacuar en forma espontánea, parcial o total, que me genera un dolor suprapúbico bien intenso y un globo vesical bien marcado. Las causas de retención urinaria, al margen de la prostatitis, que es la principal causa, estenosis del esfínter uretrovesical, es decir, puede ser que yo haya colocado una sonda y haya lesionado la uretra, ¿no? Por ejemplo, eso pasa cuando a veces colocamos sonda vesical y hacemos el globo antes de, o sea, en el mismo meato uretral, ¿no? Porque lo ideal es que la sonda vesical ingrese hasta la vejiga y recién ahí haga mi globo. Ingesta de alimentos muy condimentados, dice la cerveza, etcétera, me puede generar retención urinaria y lógicamente las prostatitis, ¿sí? Entonces, esas son las principales causas de eh, retención urinaria. ¿Ya? Bien, vamos a ir avanzando. Les voy a pedir un segundito, por favor. Bien, vamos a continuar. Si bien no hay que nomás tomar en cuenta el tema de la enuresis como trastorno de la micción, ¿no? Hay que definir primero qué es una enuresis. La enuresis es una micción nocturna e involuntaria que puede ser fisiológico durante el sueño en los niños menores de 3 años. Es decir, no es patológico que un niño micción menor de 3 años moje la cama, ¿no? Porque está en una etapa de maduración. En cambio, ya cuando el paciente empieza a orinarse después de los 3 años, puede ser una manifestación clínica de inmadurez neuromuscular del componente uretrovesical, ¿no? Es típico, por ejemplo, en los pacientes con espina bífida. La anuresis puede ser un signo de parasitosis en el caso de los oxurus, puede ser un signo de irritación genital o puede tener un componente psicológico, ¿no? Entonces, ya no es normal que un niño después de sus 3 años no pueda controlar la micción durante la noche, ¿sí? Bien, vámonos con la incontinencia, ¿no? Estamos con la diapositiva de incontinencia, ¿verdad, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Qué es la incontinencia? Es la pérdida involuntaria de orina en forma periódica y constante, ¿no? Más o menos se parece a una micción por rebosamiento en el varón, pero la incontinencia es más frecuente en la mujer, ¿no? Una de las variantes es la
bueno, las causas pueden ser múltiples, ¿no? En el varón, la epispadia, la presencia de fístulas vesicovaginales en la mujer, las infecciones, los tumores, alteraciones neurológicas, en la diabetes mellitus puede haber incontinencia, en el embarazo o un aumento de tumores abdominales que me van a generar aumento de la presión intraabdominal, ¿ya? Ahora, una de las causas de incontinencia frecuente es la incontinencia de esfuerzo, ¿no? Donde el paciente empieza a perder orina en relación con los esfuerzos físicos, ¿no? Sobre todo eso les pasa bastante en el sexo femenino, como al toser, reír, levantar una silla, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una debilidad a nivel del esfínter y esto es más frecuente en las multíparas, es decir, en aquellas señoras que han dado a luz varios hijitos, ¿no? Porque se va lesionando el esfínter y la uretra, ¿ya? Entonces, no es raro que las mujeres que son multíparas, cuando hablamos de multíparas estamos hablando de más de 3 hijos, tengan incontinencia por esfuerzo, ¿no? Ahora, puede haber también incontinencia por urgencia, pues, ¿no? Eso sobre todo cuando el paciente hace una infección urinaria baja, en las cistitis agudas, ¿no? Y que van a generar una incontinencia por esfuerzo. O sea, no es raro que las personas que estén haciendo una ITU baja se hagan vencer, entre comillas, ¿no? O la ansiedad también me puede generar una infección urinaria, eh, perdón, una incontinencia por esfuerzo, ¿no? O por urgencia. Bien, vamos hablando ahora de lo que les decía. En el paciente renal, sobre todo en el varón, es importante valorar el chorro miccional, ¿no? Puede haber pérdida de la fuerza y disminución del calibre del chorro, ¿ya? Por diferentes causas. Por un aumento a nivel de la resistencia de la uretra, ¿no? A pesar que haya una buena presión de la vejiga. Estas pueden ser de causa neurogénica, puede haber la principal causa un aumento del tamaño de la próstata, una hiperplasia prostática, o puede ser también por una estenosis del meato uretral, ¿sí? Bien, entonces, miren, hemos hablado de los trastornos de la micción, hemos hablado de los trastornos en la orina, pero también vamos a hablar de algunas manifestaciones en generales que puede tener el paciente, ¿ya? Importante tomar en cuenta la valoración como dice, de otros signos asociados a enfermedades del riñón y de las vías urinarias. Uno, la pérdida de peso, ¿no? Dice que el paciente que tiene cáncer renal, insuficiencia renal por obstrucción o infección, una obstrucción crónica, infecciones de vías urinarias, eh, tumores renales, pielonefritis crónica, el tema del VIH, la tuberculosis renal, pueden estar relacionadas con patología renal y pérdida de peso, ¿no? El otro elemento que sí tengo que indagar es la presencia o no de fiebre, ¿ya? Las infecciones del tracto urinario, sobre todo las infecciones altas, siempre van a estar acompañadas de fiebre, ¿no? De pronto no es un elemento constante en las infecciones urinarias bajas, por eso se dice que la cistitis aguda, que es una ITU baja, puede ser una enfermedad febril. El paciente tiene disuria, polaquiuria y puede haber hematuria, pero no tiene fiebre. Puede hacer una febrícula, pero no hace fiebre. En cambio, diferente de lo que pasa en un paciente con una infección de la pelvis renal o de los riñones. Las pielonefritis tienen fiebres elevadas de hasta 40 grados centígrados. Las 3 manifestaciones clínicas más frecuentes de la pielonefritis son el dolor lumbar, la fiebre y los trastornos en la orina, ¿no? Porque en la orina voy a ver la presencia de piocitos, flora bacteriana abundante, nitritos, etcétera. Y si corroboro esto con un hemograma, seguro que voy a encontrar una marcada leucocitosis con neutrofilia, que es signo de infección bacteriana aguda. Pero entonces, el tema de la fiebre, o sea, si mi paciente dice, me duele mi riñón y realmente es la región lumbar y tiene fiebre y además cuando analice su orina tiene trastornos en la orina, lo primero que voy a pensar por esta fiebre es una pielonefritis aguda.
No tanto con la cistitis, les he dicho, porque las infecciones urinarias bajas no están acompañadas la mayor parte de veces de fiebre. ¿Sí? Ahora, puede haber una elevación de la temperatura en el caso del carcinoma renal y de la tuberculosis renal o urogenital, pero con menos frecuencia que en las pielonefritis. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar de los cambios en la orina. Esto es importante. Para valorar la función renal, al margen de que voy a pedir una creatinina, bien importante valorar las características o los cambios que puede haber en la orina, ¿no? Y estas pueden tener, sobre todo voy a ver las alteraciones cualitativas en la orina. ¿Ya? No se olviden que la orina tiene, hemos dicho, la cantidad promedio, 1500 ml. Aquí dice 1200 a 1500 ml. El aspecto es transparente, ¿no? O sea, nunca va a haber turbidez en una orina normal. Es límpido y transparente. Su color, amarillo ámbar, ¿no? Por la presencia de urobilina y urocromo. Su olor propio de la orina, sui generis, no se compara con otra secreción del organismo. La densidad entre 1015 a 1025 y su pH siempre va a ser con tendencia a la acidez, es decir, menor a 7. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que siempre debería encontrarme en una orina normal. Ahora, ¿qué cambios o qué alteraciones cualitativas puedo encontrar en la orina? La eliminación de proteínas. Y eso es una proteinuria, ¿no? En Suros dice que la cantidad normal de proteínas que me puedo encontrar es de 40 a 140 miligramos día, como promedio menor a 150 miligramos, ¿no? Porque sí se eliminan proteínas, pero en esa proporción, ¿no? Sin embargo, ya cuando hay patología, cuando el valor es más elevado que esto, estoy hablando de una proteinuria, o sea, de una elevación significativa en la cantidad de proteínas elevadas. Las causas, puede haber una hiperpermeabilidad glomerular, es decir, alteraciones de la membrana glomerular, puede ser por falla en la resorción tubular, es decir, por una alteración a nivel tubular, o sea, sería una proteinuria tubular. El primero puedo considerarlo como una proteinuria glomerular, es una proteinuria tubular. Puede ser también por concentraciones excesivas de proteínas plasmáticas, es decir, por un aumento anormal en la producción de proteínas, ¿no? O por la presencia en plasma de proteínas de bajo peso molecular, menos frecuente, pero también se puede dar, ¿ya? Cuando estoy hablando de hiperpermeabilidad glomerular, estoy hablando de, entre comillas, de una proteinuria glomerular. Entonces, la proteína es de origen glomerular. ¿Qué tengo que pensar? A una alteración estructural a nivel de los glomérulos o de las cargas eléctricas de la membrana basal glomerular que me está permitiendo el paso de proteínas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la albúmina, o sea, me va a dar una hipoalbuminemia, pero necesariamente está relacionada con una lesión de la membrana glomerular. Ahora, puede ser que haya una falla en la resorción tubular por una lesión a nivel tubular, por eso se dice proteína de origen tubular, ¿no? Entonces, en estos casos se puede producir filtración de proteínas de alto peso molecular, ¿no? Se recuperan en la orina aquellas proteínas que normalmente se filtran y son absorbidas, pero no en su totalidad. Entonces el paciente empieza a perder proteínas por una lesión a nivel de los túbulos renales, ¿ya? Y puede haber también, les decía, proteinuria por aumento anormal en la producción. Es decir, no hay ni lesión glomerular ni lesión tubular. Lo que hay es una eh, que la cantidad de proteínas que se filtra es mucho más alta de lo y sobrepasa los mecanismos de reabsorción del túbulo renal. Entonces, son múltiples las causas de proteinuria que puede presentar mi paciente. Otra alteración cualitativa es la presencia de orina en sangre, ¿no? La hematuria. Entonces, ¿cuándo hablo de hematuria? Cuando tengo orina en sangre.
¿no? Voy a diferenciar en hematuras macroscópicas, cuando son visibles a simple vista, la orina está roja, o las hematuриas microscópicas. También puedo diferenciar en hematuриas altas y en hematuриas bajas, y puedo diferenciar en hematuриas renales y en hematuриas urológicas cuando se refiere a vías urinarias, ¿no? Hematuриas altas, cuando provienen del sistema pielocalicial, riñón, mitad superior de los uréteres, es decir, hasta ahí voy a considerar una hematuria alta, que puede estar relacionada con una glomerulonefritis, una tuberculosis, una litis renal. Y voy a considerar hematurias bajas cuando viene del tercio inferior de los uréteres, la vejiga y la uretra, sobre todo en casos de infecciones, tumores y litiasis renal. Eso en relación a este tipo de clasificación, ¿no? Ahora, puedo también clasificar las hematurias de esta forma, ¿no? Renal y urológica. Renal, la que es de origen glomerular, y urológica, la que es de origen porrenal, desde de las vías urinarias. En estos casos, ¿cómo voy a diferenciar? La hematuria renal es de color oscuro, se parece al lavado de carne. En cambio, la hematuria de las vías urinarias es de color rojo vivo. La hematuria renal es durante toda la micción. Ahorita vamos a hablar de una prueba que vamos a hacer. En cambio, la hematuria urológica es al inicio o al fin de la micción, ¿no? En la hematuria renal no tiene coágulos, en cambio la hematuria urológica, o sea, de las vías urinarias, tiene coágulos. La hematuria renal es indolora, en cambio la hematuria urológica o de las vías urinarias es dolorosa, ¿no? En la hematuria renal, al sedimento urinario, sobre todo encontramos glóbulos rojos dismórficos o cilindros hemáticos. En cambio, en la hematuria de las vías urinarias, los glóbulos rojos son frescos al microscopio, o sea, no se modifican en su estructura, ¿ya? Entonces, antes de esto, por eso decimos que cuando hablamos de hematuria de causa renal, estamos pensando que el problema está a nivel de los glomérulos, o sea, es una glomerulopatía. En cambio, si hablo de una hematuria de causa urológica, ¿no? Son múltiples las patologías, pero no es en el riñón. Pueden ser vías urinarias, sobre todo procesos inflamatorios, uretritis, tuberculosis urinaria, litiasis renal, tumores vesicales, patología de la próstata o traumas uretrales. Entonces, bien importante establecer esta diferencia, donde si estoy hablando de una hematuria renal, estoy hablando de una lesión glomerular. Y si hablo de una hematuria urológica, estoy hablando de una lesión en la vía urinaria, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo, digamos, de alguna forma establecer lo que dice aquí? Si es durante toda la micción, si es al inicio, al medio o al fin. Puedo utilizar esta prueba que se llama la prueba de los 3 vasos de Guyot, ¿no? Voy a hacer miccionar y si la hematuria está en el primer recipiente, es una hematuria inicial. En el tercer recipiente es una hematuria terminal. Y si tengo hematuria en los 3 recipientes, es hematuria total, pues. Entonces, si tengo hematuria en los 3 recipientes, voy a pensar en una hematuria renal. Pero si solo tengo hematuria en el primer y el tercer recipiente, voy a pensar en una hematuria urológica, ¿no? Bien diferente en relación a la causa que me está generando la causa del sangrado, ¿no? Y aquí les he traído como complemento. La hematuria inicial, por lo general por lesión de la uretra anterior, uretritis, estrechez, estenosis del meato. La hematuria terminal, lesión de la uretra posterior, cuello, vejiga, trígono, uretritis posterior, pólipos y tumores del cuello vesical, ¿no? En cambio, la hematuria total, además de las vías altas, sobre todo riñón y pelvis renal. Entonces, bien importante tomar en cuenta el momento de la hematuria, ¿no? Bien, vamos a ir avanzando. Esto vamos a dejar. Bien, vamos a pasar por esta parte, por favor, y vamos a hablar de lo que se llama la piuria. ¿Qué es la piuria? Presencia de pus en la orina, ¿no? Lo que puede traer como consecuencia una orina de aspecto turbio en la orina.
La piuria se correlaciona con procesos inflamatorios piógenos del riñón, de las vías urinarias y de los anexos, ¿no? Laboratorialmente, cómo me reportan? Presencia de piocitos, ¿ya? Sin embargo, es importante recordar que la presencia de piuria, dice, se correlaciona regularmente con infección del tracto urinario, ¿sí? Ahora, hay una serie de patologías, como dice la diapositiva, que pueden ocasionar, entre comillas, piuria séptica. Porque si estoy hablando de piuria, de piocitos, estoy hablando de la presencia de una infección bacteriana. Sin embargo, en la tuberculosis puede haber una piuria aséptica. También en la litiasis, en la uretritis, pero más frecuente en la tuberculosis. Entonces, si tengo piuria aséptica, es decir, piocitos sin presencia de bacterias, tengo que investigar la posibilidad de una tuberculosis renal. Algo que no es muy frecuente, pero sí es importante conocer, es la neumaturia. La neumaturia es la presencia de gas en la orina, ¿no? Que puede estar relacionada con la presencia de fístulas entre la vía urinaria y el intestino, o sea, una comunicación anómala, generalmente secundaria a esa patología intestinal. Me puede dar una fístula del intestino con la vejiga y me puede generar una neumaturia, ¿no? Ocurre con mayor frecuencia en la vejiga o en la uretra. Ahora, dice que la neumaturia, la mayor parte de las fístulas vesicales se producen por cáncer de colon sigmoide, diverticulitis, enteritis regional y traumatismos. Como ven, son patologías sobre todo intestinales. Sin embargo, puede haber anomalías congénitas que también van a generar fístulas ureterales. Ya estamos por terminar. Hablamos de una orina turbia cuando hay quiluria, ¿no? Es decir, el paciente presenta orinas turbias, alcalinas, por la precipitación de fosfatos, ¿no? Hemos hablado de la piuria por asociada a infecciones, ¿no? Y también puede haber eliminación de líquido linfático cuando hay fístulas. ¿Qué otros cambios en la orina hay que tomar en cuenta? La coluria, que tiene que ver por la presencia de pigmentos biliares. Esta es la orina normal, esta es la orina patológica. Por lo general, además de tener espuma, la orina está más oscura, ¿no? A veces el paciente, en términos sencillos, nos dice, estoy orinando como Coca-Cola. Eso tiene que ver por la presencia de pigmentos biliares y puede ser una manifestación clínica, por ejemplo, de un daño hepatocelular como una hepatitis o una obstrucción de la vía biliar como una coledocolitiasis, ¿no? En algunos casos puede haber hemoglobinuria, que es la eliminación de hemoglobina en orina, ¿no? Hemoglobina pura, ¿no? No estoy hablando de eritrocitos, no es lo mismo hablar de hematuria que hemoglobinuria. Aquí estoy hablando de orinas de color rojizo, ya cuando hay lisis celular asociadas a transfusiones incompatibles, intoxicaciones, anemias hemolíticas, quemaduras. Es decir, no estoy eliminando el eritrocito, estoy eliminando la hemoglobina del eritrocito. Y en esos casos hablo de una hemoglobinuria, ¿no? Bien, me paro un poquito porque quiero hablar de lo que son los edemas. Es bien importante, en patología renal, bien importante valorar la presencia de edemas, ¿no? De hecho, el paciente renal, ya sea que con un síndrome nefrótico o nefrítico, siempre va a ser edemas. Obviamente con características diferentes, ¿no? El edema renal se dice que es matinal en las zonas declives, pero una característica, ¿no? Casi siempre está acompañado de edema palpebral. Una gran diferencia con el edema cardíaco. Las causas de edemas sistémicos son renales, cardíacas, hipoproteinémicas y metabólicas, ¿no? En el caso de los pacientes, de diferenciar el edema renal con el cardíaco, una gran diferencia es la presencia de edema palpebral. Los cardíacos por lo general no hacen edema palpebral, en cambio los renales sí, ¿no? ¿Cuál es la causa? Retención de sodio y agua secundaria a una disminución del filtrado glomerular, que puede ser en una insuficiencia renal aguda, en una insuficiencia renal crónica, secundarias a un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, si hablamos del síndrome nefrótico, hay que hablar que en el síndrome nefrótico
existe un aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular, ¿no? Que predomina como característica una proteinuria masiva en rango nefrótico, es decir, 3,5 gramos, es una cantidad importante de proteínas que eliminamos, y esa viene a ser la principal causa de edema. Es decir, el paciente con síndrome nefrótico va a ser edema, va a ser hipoalbuminemia, va a ser hiperlipidemia, lipiduria e hipercoagulabilidad. Pero refiriéndonos al edema del síndrome nefrótico, tenemos que decir que el edema en el síndrome nefrótico es bien extenso. Se presenta en las partes declives, fácilmente hace el paciente ascitis, derrame pleural, o sea, el paciente con síndrome nefrótico hace un edema, como dice, frío, blando, blanco, pero fácilmente se generaliza, ¿no? Y va a dejar Godet positivo en todos los segmentos y va a llegar rápidamente a la anasarca. ¿Por qué? Porque hay una marcada proteinuria que me va a llevar en el tiempo a una hipoalbuminemia, y el paciente con hipoalbuminemia va a hacer rápidamente edemas. Entonces, en el síndrome nefrótico, los edemas llegan rápidamente a la anasarca, ¿no? Diferente de lo que pasa en el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, por lo general, en el síndrome nefrítico, el edema es también frío, es blando, es blanco, es matutino, sobre todo palpebral y de escasa magnitud en miembros inferiores. ¿Eso qué significa? Obviamente la lesión es diferente, ¿no? En el síndrome nefrótico estamos hablando sobre todo de una inflamación glomerular aguda, ¿no? Que más que proteinuria tiene hematuria, hace hematuria, hace presión. Jóvenes, ya vamos a terminar la clase. Por favor, alguien está abriendo su micrófono. Denme 2 minutitos más y ya terminamos. ¿Ya? Por favor. A la persona que está encendiendo su micrófono, que tenga un poquito de cuidado. Entonces, el paciente que hace síndrome nefrítico, si bien hace hematuria, pero no hace hematuria en un rango nefrótico, o sea, no hace una hematuria en la proporción que el síndrome nefrótico, o sea, la proteinuria es menor, sobre todo hace hematuria, pero una de las características bien importantes del síndrome nefrítico es la oliguria, la hipertensión arterial y el edema, ¿no? Además de la hematuria. Entonces, o sea, este paciente con síndrome nefrótico va a hacer edema, pero no va a ser un edema que fácilmente va a llegar al edema generalizado a la anasarca. Va a ser sobre todo un edema palpebral matutino y de escasa magnitud de miembros inferiores. Entonces, esa es la importancia que radica en relación a la diferencia del edema nefrítico y el edema nefrótico. ¿Ya? Bien, hay personas que no pierden el tiempo, ¿no? Y deberíamos tomar este ejemplo. Bien, jóvenes, mil disculpas, creo que me he excedido un poco en el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, para que podamos aclarar las dudas que tengan ustedes. Bien. Creo que no hay dudas, ¿no? Bueno, de todas maneras, ese es el tema, es un tema largo, la verdad no da para una clase de 1 hora y media.